Cátedra Internacional de Opinión Pública presenta Paradojas y contradicciones en la opinión pública. La Cátedra Internacional de Opinión Pública, Way por WAP, da a ustedes la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del Seminario de Opinión Pública correspondiente al semestre enero-junio de 2021. Hoy la cátedra magistral lleva por título Paradojas y contradicciones en la opinión pública y estará a cargo del Dr. Ulises Beltrán, director general del BGC Beltrán y Asociados. Para iniciar este evento, cedemos la palabra al maestro Ricardo de la Peña, director general de la empresa Investigaciones Sociales Aplicadas. Buenas tardes. El día de hoy, lamentablemente, iniciaremos con una breve semblanza y un recordatorio de quien fue el instigador de este proyecto, quien impulsó este proyecto, quien coordinó la mayor parte de sus actividades y quien el día de hoy ya no está con nosotros. La pandemia que estamos enfrentando nos quitó a nuestro líder, al doctor José Antonio Meyer Rodríguez, quien de alguna manera, repito, fue quien impulsó este proyecto y quien le dio forma y quien nos fue dando contenidos y sentidos para poder trabajar no solo este seminario, sino múltiples actividades que forman la agenda y que ahora, para honrar la memoria de nuestro gran amigo, esperemos poder continuar en la medida de lo posible de la mano de la UAP, de la mano de Wayport y de otras asociaciones que están participando. Creo que lo pertinente es pasar a una semblanza que se preparó, una breve semblanza para poder recordar a nuestro amigo y quien encabezó este proyecto de manera exitosísima. Adelante, por favor. Bueno, desde luego el pésame a la familia, a los amigos, a la gente cercana a él, y ojalá podamos continuar honrando el esfuerzo que
y el legado que nos deja nuestro gran amigo, el gran profesionista José Antonio Meyer. Ahora pasaremos a una conferencia de alguien que tiene más de 3 décadas trabajando en el campo de la opinión pública y que es una persona que hace un trabajo en ciencias sociales y políticas muy importante, ha publicado en diversos lugares y es un honor para mí poder presentar a ustedes al doctor Ulises Beltrán, quien hoy nos acompañará y nos presentará una conferencia cuyo título resulta sumamente interesante y atractivo y que supongo responderá a la expectativa que está generando tanto en quienes nos acompañan vía Zoom como quienes están con nosotros a través de las redes de Facebook y YouTube. Creo que pasamos a una breve semblanza del doctor Ulises Beltrán como apertura previa a darle la palabra para su conferencia. Adelante, por favor. Ulises Beltrán Ugarte, doctor en Historia Económica por la Universidad de Chicago, con especialización en métodos cuantitativos, fundador y director de la Unidad de Investigación de la Opinión Pública en la Oficina de la Presidencia de la República, miembro del Consejo de Directores del Roper Center for Public Opinion Research y del Comité de Planeación del Comparative Study of Electoral Systems, responsable en México de la encuesta internacional Comparative Study of Electoral Systems, en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económica. Actualmente es profesor afiliado en la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica y director general del despacho demoscópico BGC Ulises Beltrán y Asociados, SC. Bueno, sin más preámbulo, creo que es momento de darle la palabra al doctor Ulises Beltrán para que nos presente y nos comparta las reflexiones que toman de esta conferencia que, repito, creo que ha despertado un gran interés y que a muchos nos motiva a escucharla y pensar que nos puede ser útil para reflexionar sobre problemáticas que atendemos en el campo profesional y en nuestra vida práctica. Doctor Beltrán, si nos hace el honor. Bueno, antes que nada, obviamente toda presentación empieza con un agradecimiento. Lamento enormemente que comience con un muy sentido pésame, obviamente a la familia de nuestro amigo, pero también a su equipo de trabajo y a todos los que estamos aquí presentes. Y pues, en fin, la vida sigue y aquí estamos, ¿no? Y también quiero agradecerle a Ricardo de la Peña, que fue quien pues, directamente me invitó a esta presentación. Antes de pues, agradecerles mucho, debo añadir una cosa que quiero decir, que estoy muy intimidado ante esta asamblea de expertos y espero poder estar a la altura y lograr presentarles algo que les levante por lo menos preguntas, cuestionamientos y una visión sobre el tema de opinión pública que voy a tratar. Muy bien, ¿qué es lo que quiso? Digo, la definición de paradoja es la que ahí ven ustedes, es lo que no parece lógico o que no parece congruente. Debo decir que en general, en la opinión pública es bastante más común de lo que uno pensaría, básicamente por dos razones. Malas opiniones sobre aspectos generales de algo y buenas sobre algún aspecto específico, generalmente o al revés. Una opinión general sobre la democracia y opiniones específicas sobre el funcionamiento concreto de la elección o del voto en sentido contrario. Sí quiero señalar que esto no es privativo de la opinión pública.
ocurre muchísimo también en los estudios de mercado y me parece importante señalarlo para ver lo generalizado que es esto. Por ejemplo, hace daño en tal cosa y de todos modos está muy rica, ¿no? No hay que comer carne, pero pues qué bueno está el bistec, ¿no? Entonces ocurre mucho esta entre opiniones generales prevalecientes y opiniones específicas, a veces simplemente ilógicas o incongruentes, pero en ocasiones incluso contradictorias. Entonces no debe sorprender que en el caso de nuestro ocurra. Ahora, en el caso de la política, estas paradojas o francas contradicciones son muchísimo más frecuentes y en algunos casos hasta sorprendentes. Yo creo que la razón por la que en política estas diferencias entre opiniones generales y opiniones específicas se explica por dos razones principales. Uno, la actividad en general, lo político, y en otro sentido, los actores principales, que son los partidos políticos y los candidatos. Como voy a tratar de mostrar, la diferencia entre estos dos, entre la opinión general sobre estos actores y esta actividad y las opiniones específicas, son muy, muy divergentes, por no decir paradójicas o contradictorias. Para ilustrar, por cierto, aquí casi la mayoría de esta presentación estará basada en lo que denominamos en el CIDE, es el trabajo que hacemos CIDE-CIES, el Estudio Nacional Electoral CIDE-CIES de la elección pasada de 2018. Es un artículo, disculpen, yo tenía una presentación con la referencia y para que la pudieran ustedes ver. Es un proyecto que venimos realizando desde 1997 en colaboración con el Estudio Comparado de Sistemas Electorales, o CIE-CIES por sus siglas en inglés. Se viene haciendo desde el 97 y en el 2018 hicimos un panel de 2.600 casos y lo que van a ver enseguida y una parte de la presentación está basada en los resultados de esa encuesta panel. Primera, digamos, dimensiones para mostrar esta divergencia. Poco o nada satisfecho con la democracia en México, era 81% en 2010, antes de la elección en marzo, baja a 75% en enero de 2019. Es decir, yo sé que esta pregunta es muy delicada, hay muchas interpretaciones, es una pregunta que a mí personalmente no me gusta, la levantamos porque es parte del estudio comparado de sistemas electorales. ¿Por qué? Porque tiene muchas correlaciones con otras variables y no. A mí no me acaba de gustar para empezar porque no creo que la gente entienda o comparta de una manera común el concepto de democracia. Lo que sigue es más impactante, confianza en las instituciones. Aquí les señalo los que tienen poca o nada confianza en las instituciones. 77 la Corte, 79 la Cámara, 78, en fin, las cifras que están ustedes viendo ahí. Lo más bajo que he medido es la Iglesia, con 50%, y los partidos políticos entre los más altos. El 85% de las personas expresa poca o nada de confianza en los partidos políticos. En el CSE hicimos una serie de preguntas sobre un tema que se conocía como populismo. No resultó tan exitoso como esperábamos, son una serie de preguntas y hay estas 4 que quiero señalarles. Hay un artículo, esto todo lo hice, por cierto, y debo subrayarlo, con Rodrigo Castro Cornejo y con Sandra Ley del CIDE. Somos entre los 3 los que diseñamos esa encuesta y la terminamos, ¿no? Y ya hay un artículo que cito ahí abajo donde pueden consultar los datos y ya hay una interpretación de esta. Pero lo que me importa señalarle a la mayoría de los políticos, no les importa a la gente, 64, no se puede confiar en la mayoría de los políticos son el principal problema de México, solo les importan los intereses de los ricos y poderosos. Si quieren, hay muchas más opiniones de este tipo y subrayo. Lo que quiero mostrar es la actividad de lo político y los partidos políticos tienen mala imagen entre el público. Sin embargo, y esto es lo que me parece muy importante para la comprensión del fenómeno en general,
la gente participa y vota. Tiene todas estas opiniones, pero participa y vota y considera que su voto tiene valor. El partido que gobierna hace una gran diferencia, lo considera el 55%, pero tu voto hace una gran diferencia en lo que resulta de gobierno 66%. Pero a pesar de que lo más importante me parece, a pesar de que piensan mal de los partidos políticos, expresan esa opinión negativa, el 60% al inicio de la contienda electoral se identificaba con algún partido político, creo que es el 75% en enero de 2019. Es decir, la gente tiene malas opiniones sobre la política, malas opiniones sobre los partidos políticos y sin embargo participa y vota en las elecciones y además se identifica con los partidos políticos. Entonces, estas dimensiones encontradas entre opiniones generales negativas sobre la política de los partidos y este hecho claro, concreto de identificarse con partidos y participar, es una de las, pues no sé cómo llamarles, si paradojas o una de las diferencias importantes entre estas opiniones generales y estas opiniones específicas. Y aquí aparecen las palabras. El 52% de quienes tienen poco o nada confianza en los partidos se identifica con alguno y el 64% votaron en la encuesta que levantamos y 15% evaluó mejor a candidatos distintos, pero el 15% evaluó mejor a candidatos distintos a aquel por el que votaron. Y ahí están las paradojas. ¿Cómo es posible que, y ese es lo que creo que es un error de hipótesis, cómo es posible que alguien vote pensando, tiene opiniones mejores por candidatos distintos a aquellos por los que votó? Este es el tema que me parece paradójico y interesante. En este caso es el 15%, en algunos casos esta contradicción entre las opiniones sobre partidos o sobre la política y participación y cosas específicas llega a ser hasta del 34% en algunos casos. ¿Por qué esto? ¿Por qué sucede? ¿En dónde está la fuente de esto? Tiene dos fuentes principales. Una es la prevalencia de valence issues, de opiniones generales no cuestionadas sobre la democracia es buena, votar es bueno, etcétera, etcétera, y opiniones encontradas que generalmente los medios de comunicación generan durante los procesos electorales. Si ustedes ven las opiniones de los opinadores a lo largo de un proceso electoral, van a encontrar que el 90 o 95% son opiniones negativas. Los partidos no proponen nada, no hay alternativas reales para elegir, una serie de opiniones siempre críticas y negativas sobre los actores políticos. Y no se diga después, en el caso del gobierno, aunque hay excepciones como veremos más adelante. Me voy a referir a dos dimensiones, las dos dimensiones fundamentales en las cuales esta contradicción se expresa claramente. Uno, la selección electoral. Esta paradoja, no sé cómo llamar, contradicción, esta discrepancia entre la opinión general sobre lo político y de todos modos participar y votar. Y la segunda parte, me voy a referir concretamente a la evaluación de autoridades y gobernantes, que de hecho es lo que en principio suscitó esta reflexión y tiene que ver con cómo es posible que López Obrador el presidente tenga una aprobación alta cuando sus políticas públicas específicas no son aprobadas en la misma magnitud que su gobierno. Vamos a ver el tema de voto y evaluación de atributos. Esto está basado, como señalé, en el Estudio Nacional Electoral CIDE-CIES 2018. Votaron por el 35% de la muestra. Esta es la primera, es en la primera ola porque es en la única en la que tenía yo. Corrijo, el 35% prefería a López Obrador en marzo de 2018
tengo que usar ese grupo porque son los únicos en los que tengo la evaluación de sus atributos también. Entonces, muy interesante, lo que pueden ver en este caso es que el 15% de aquellos son los que llamamos paradójicos y esos son personas que piensan que otro candidato, en cualquier evaluación de capacidad para gobernar, cercanía, toda una serie, por lo menos en una piensan que otro candidato es el que tiene es mejor que el candidato por el que están escogiendo en este momento. Votó por AMLO, pero menciona al menos un atributo en el cual otro candidato es mejor. Esto es lo que yo considero aparentes paradójicas de la opinión pública. Cuando vemos quiénes son y qué piensan, vamos a ver con mayor claridad el problema. El 42% de los paradójicos piensan que Anaya es más una opción de cambio, el 35% comparado a 24% de la población general. El 35% lo piensa de mí. Si ven el contraste entre la opinión general de estas personas que tienen opiniones paradójicas y la población general. En este caso, la capacidad de resolver los problemas es impresionante, 55-24 en el caso de Anaya, 15-19 es más honesto, es más una opción de cambio. Así están las opiniones entre los paradójicos y la opinión general. Es decir, lo que señalan estas gráficas es claramente que hay opiniones más críticas del candidato que entre la población en general. Perdón, más favorables que entre la población en general. Muy importante corregir mi error. Más favorables entre el candidato en el cual está la aparente contradicción. Experiencia para gobernar, en credibilidad no tanto, por cierto, que es uno de los que más beneficiaron al López Obrador, como veremos. Resumo todo lo que estoy diciendo aquí, hay una serie de opiniones en las cuales está mejor evaluar el otro. Pero lo que quiero señalar que es la gran diferencia entre un grupo y el otro es el tema es una opción de cambio, es diferente a los otros candidatos. Lo que quiero señalar es, si ven las diferencias en los aspectos específicos de evaluación comparada con un aspecto concreto, es diferente, es una opción de cambio, es una nueva oportunidad, en fin, todo este tipo de evaluaciones, queda clarísimo que si queremos evaluar y queremos ver, la aparente contradicción está entre votan por él, aunque no necesariamente lo vean como el mejor. Lo que está pasando es que la dimensión real en la cual es diferente está en otro lado. No está en la evaluación específica de sus atributos o de sus capacidades con respecto a otros candidatos. Entonces, es muy importante al formular la hipótesis o la relación entre la evaluación de aspectos específicos y la evaluación general, entender que no necesariamente los que estamos viendo son de desempeño, de capacidad, sino es una dimensión definitiva que es la que sobrepasa todo lo demás. Todo esto no tiene incorporada la identidad partidista deliberadamente, porque como ustedes saben, una vez que introducimos la identidad partidista, esa explica o se come casi la totalidad de la explicación, no la totalidad, pero una parte muy importante de la selección electoral está explicada por la identidad partidista. Cuando es muy interesante aquí, y aquí quisiera referirme a la necesidad de interpretar estos datos, de interpretar los datos más allá de la dimensión, digamos, inmediata que muestran las frecuencias simples o incluso las tablas cruzadas. Si ustedes ven, aquí calculamos la probabilidad de que alguien vote por López Obrador, dependiendo de si cree
digamos, tiene más credibilidad, es más cercano, es más honesto, etcétera, etcétera. Y como pueden ver, algunas no son significativas en esta. Es un modelo logístico multinomial simple, lo más simple posible. La variable pendiente es vota o no vota por López Obrador. Las variables dependientes también son dicotómicas. Y pues ahí están las probabilidades. Algunas no significativas, me parece muy interesante que credibilidad y capacidad de resolver los problemas no son factores que tengan gran importancia, y el factor es una opción de cambio, es menor, curiosamente, contra lo que habíamos visto a primera vista con las frecuencias simples. No es el factor que más probabilidad da a que una persona seleccionada aleatoriamente haya votado por López Obrador. Quisiera subrayar que esto es en marzo, al inicio de la campaña electoral. Esto cambió bastante. La honestidad pasó a ser más importante, la credibilidad también, pero no la podía comparar. Viene de otras cosas, no de la información que les estoy mostrando. Lo que quiero concluir aquí es exactamente insistir y subrayar este hecho de que las opiniones específicas, la aparente paradoja, se resuelve cuando encontramos variables específicas de interpretación de la relación más significativas que las específicas, en este caso, concretamente, y solo me limité a esas, de capacidad del candidato vis a vis los otros. ¿Por qué? Contesto la pregunta. Una persona tiene más probabilidad de votar por López Obrador, aun cuando sus, digamos, las capacidades específicas no son para él importantes, porque lo considera un factor de cambio, y ya cerca de la elección también porque le concede más credibilidad que a los otros candidatos. Es la única variable que sí, de capacidad, que sí tiene una relación visible. Entonces, lo que quiero subrayar es, ojo, cuando estemos viendo estas cosas, la selección de las variables explicativas es muy delicada y es muy importante buscarlas ampliamente para no caer en la idea de una posible paradoja o algo que parece ilógico o incluso contradictorio. La segunda parte de esta presentación es lo que les decía, la aprobación presidencial y el desempeño de políticas públicas. Una pregunta se ha hecho, me la han hecho varias veces, me la han hecho en los medios. Debo señalar aquí que Roy Campos fue muy claro cuando fue el que ya lo dijo claramente, no fue al detalle hasta donde yo puedo ver, pero no entiendan que no se le está juzgando por sus actividades específicas, sino y eso es lo que tenemos que ver y buscar con mucho cuidado. En primer lugar, quiero decir, el acuerdo, como está dicho aquí, es 58. Si lo hiciéramos efectivos, aquí está no sabe, no contestó. Y esto con la pena, es una encuesta telefónica que hicimos del 4 al 6 de febrero para poder contar con información fresca. Son 800 números celulares seleccionados aleatoriamente, tratando de hacerlo de la manera más metodológicamente defendible que podamos. Si quitamos el no sabe, no contestó, está en el 60, que es la cifra más o menos en la que todos estamos de acuerdo, que es en este momento el acuerdo presidencial, y que, por cierto, curiosamente corresponde a lo que se ve en las encuestas en vivienda, que son las únicas realmente válidas de que se pueden defender, y ese es todo un tema en el que ojalá entremos algún día, que es esta proliferación absurda de encuestas, comillas, comillas, comillotas, comillotas, que los medios de comunicación están difundiendo. Entonces, ahí está el acuerdo. A mí me encanta esta gráfica porque está en la primera publicación que hicimos sobre estos datos. Quiero que vean la manera tan impresionante en la que
el acuerdo ya está compuesto. Esto es la votación en julio, en la encuesta, y a la derecha está el acuerdo con el presidente en enero de 2019. Debo de decir que, por cierto, el acuerdo en enero del 2019, la luna de miel de López Obrador no fue una luna de miel cualquiera, llegó a tener 80% de aprobación en algunas mediciones, o sea, fue una cosa abrumadora, impresionante. Y entonces aquí lo que quiero señalar, y puse esta gráfica para subrayar el hecho de que la aprobación ya está compuesta de una diversidad más amplia de las fuentes políticas, de las creencias, de las opiniones, de las identidades partidistas de las personas. En enero fue espectacular. Obviamente esto se debe haber compuesto ya de otra manera. Hay buenos estudios sobre identidad partidista y acuerdo con el presidente, pero aquí lo que es muy interesante es que aquí estamos hablando de voto y cómo jaló la aprobación presidencial a identificados o votantes de muchos otros partidos. Y sin embargo, quise escoger solo una. Bueno, en primer lugar, está igualmente dividido en mitades o por partes iguales la idea de que el rumbo que lleva el país es equivocado vis a vis el rumbo que lleva el país es correcto. Entonces, paradoja, 60% de aprobación cuando el 42% piensa que el rumbo es equivocado, pues a ver si necesitamos una explicación al respecto. Y luego, específicamente, esto es mal o muy mal desempeño en políticas públicas específicas. En seguridad pública, obviamente el más grande, 46%, en economía el 43%, en salud 36%, obviamente va disminuyendo salud, seguridad, economía y salud en general, que son histórica y tradicionalmente las fuentes más importantes, los problemas señalados como más importante en general, salvo coyunturas específicas como las que estamos viviendo, que tiene que ver con específicamente la distribución de vacunas en este caso. Sí debo señalar que si existe la idea de que el acuerdo está muy determinado, muy relacionado con lo que es la agenda pública en el momento en el que se mide, pues sí debo señalar que hasta este momento en esta encuesta telefónica, solo el 31%, solo una tercera parte de los encuestados pensaba o piensa, apenas la hice, que la distribución de las vacunas está mal o muy mal. Y obviamente si lo cambiáramos a lo positivo, solo el 28% piensa que la entrega de apoyos sociales está mal o muy mal. Sin lugar a dudas, y lo señaló desde noviembre Jorge Buendía en su encuesta en viviendas de noviembre, ese es el factor más muy importantemente asociado con el acuerdo. Pero otra vez, aquí es muy importante cómo analizar estas cosas. Obviamente, derivado de lo que acabamos de ver, si tratamos de ver la relación entre el acuerdo de forma de gobernar y opiniones positivas del desempeño, obviamente seguridad pública va a ser el más importante. 46% de los que piensan que es buena la opinión pública están de acuerdo con el presidente. Y aquí sí es muy importante ver que no se conserva economía como el segundo lugar, que es lo que vimos antes, sino en esta capacidad que ha tenido este gobierno de poner en la agenda pública un asunto que es el tema de la corrupción. Lo hizo de manera brillante y muy exitosa desde su campaña, pero como nunca lo ha vuelto a poner en la agenda y ha vuelto a hacer de ese un elemento central de su aprobación, independientemente de los resultados específicos que haya al respecto. La vacunación, el tercer elemento asociado con el acuerdo en su forma de gobernar. Salud en general, obviamente parecido a vacunación. Economía, y es importante señalar cómo es tan generalizada la aprobación de la entrega de ayuda,
que pues, su contribución al acuerdo ya es marginal y es la menos importante en este momento. Aquí hicimos el modelo y otra vez aquí estamos calculando la probabilidad de que una persona cambie de estar en desacuerdo a estar de acuerdo con la forma de gobernar del presidente. Y aquí tenemos a la población general y a los morenistas. Obviamente es uniforme y única en el caso de los morenistas y es casi total. O sea, casi podría decir la probabilidad de que un morenista esté de acuerdo con López Obrador, pues obviamente es de 1 casi, ¿no? Pero aquí lo que importa es la cifra azul. Como pueden ver, si alguien piensa que la economía, que es bueno en economía, la probabilidad de que cambiara de no estar de acuerdo a estar de acuerdo es la más alta. Y vean cómo va disminuyendo hasta en el extremo derecho, es esta que va disminuyendo paulatinamente. Dicho de otra manera, en la medida que el presidente llegara a convencer de que la economía está bien, no creo que sea fácil, pero su acuerdo la probabilidad de que su acuerdo mejorara sería muy grande, y en ese orden van las distintas evaluaciones específicas de políticas públicas concretas. Y aquí está cuáles son obviamente las que lo contrario, ¿no? El inverso de lo que vimos antes, y pues, obviamente ahí está: seguridad, economía, combate, salud, distribución, son los que menos le contribuirían. Es un poco reiterado. ¿Quiénes son? ¿Qué hay de peculiar entre estos que llamamos paradójicos? ¿Qué es aquello que determina, digamos, o con qué está asociado en términos sociodemográficos? En primer lugar, pues son ligeramente mayores, de 41 a 60, pero lo más importante, yo creo, es la de la derecha, y es la otra relación relevante que vamos a ver. Ciertamente el nivel educativo marca una diferencia importante. Como pueden ver, a la izquierda de escolaridad están primaria y secundaria, donde las diferencias son importantes con respecto a la población general. Es decir, es claramente una población menos educada la que tiene estas opiniones paradójicas que aquellos que están del lado derecho, que son los más educados. La otra relevante que se nota, 9 puntos de diferencia, es considerarlo diferente. Ahí está, es 9 puntos de diferencia, ¿no? Que también se ve en la gráfica sobre la pregunta que está a la derecha: ¿es la 4T es lo mismo de siempre o es un verdadero cambio? Pues la verdad es que no hace gran diferencia. Básicamente porque la cantidad de personas de la 4T que dicen que no saben lo que es la 4T es pues no gigantesca, pero sí es mayor que 0. Es decir, no tienen opinión al respecto estas personas paradójicas, no tienen una idea definida sobre lo que es esto que el gobierno ha enmarcado bajo la idea, el nombre, también brillantemente, debo decir, de la 4T. Y aquí está, digamos, lo que es más relevante. ¿De qué tamaño, de qué estamos hablando? Estoy pasando de la evaluación de políticas públicas, de la evaluación de desempeño, a la evaluación personal de López Obrador. Y lo primero que llama muchísimo la atención es solo el 21% tiene opiniones negativas, y obviamente son una parte sustantiva de los paradójicos. ¿Es un verdadero cambio o no es un verdadero cambio? Ahí sí, como les decía, no sé cuánto es, no sé qué es la cuarta transformación, lo dice la 4T, lo dicen el 4% de la población, ¿no? Pero aquí está un rasgo muy importante que es, como decía, de estas cosas genéricas que están ahí, que son muy importantes, y es sorprendentemente el 47% de la población dice que es lo mismo de siempre, de la población con teléfono en su vivienda. Es un político igual, y aquí está el factor fundamental. López Obrador está siendo juzgado más por este tipo de opiniones, que es un político diferente, referidas a su persona más que a su desempeño,
señalando que se trata de un político diferente. Y yo creo que es el factor que está ahí, que es muy importante y que es el que hay que tomar en cuenta como el fundamental. ¿Qué tan corrupto es? La otra muy importante. Es impresionante que el 65% de las personas piensen que es nada o poco corrupto, solo una cantidad muy marginal considera que lo es, evidentemente sumamente asociada con la identidad partidista y con el estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el presidente. ¿Qué quiero concluir yo? Quiero decir, la primera conclusión importante que les dejo para que comentemos y platiquemos es esta idea y esta muy evidente, que espero que haya sido claro en la exposición que hice, es la manera de hacer un juicio genérico sobre un gobierno o de seleccionar el voto no necesariamente está asociado a aspectos específicos. En el caso de voto, de una mejor evaluación con respecto a los otros candidatos en aspectos concretos, credibilidad, honestidad, etcétera, etcétera, sino que hay, bueno, y en el caso del acuerdo, a su desempeño, que tenga buen desempeño en cosas concretas, sino que generalmente existen variables o dimensiones generales o distintas, por lo menos que no tienen que ver con las capacidades ni con el desempeño, que son las que marcan la explicación más importante sobre votar o no votar por él o estar de acuerdo o no estar de acuerdo con él. Que es muy importante, pues, que en las hipótesis que hagamos al respecto tengamos en cuenta esta característica, desde mi punto de vista, muy importante, y que quizás antes de saltar a conclusiones específicas se exploren hipótesis más amplias de desempeño. Y quizás el otro elemento muy importante es la inevitable incorporación de la identidad partidista en ambos casos como un factor que modera o matiza de manera importante esta relación entre opiniones entre candidatos o desempeño específico de políticas públicas. Y pues con esto concluyo y estoy muy interesado y con la mejor disposición de responder cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Gracias, doctor Beltrán. La verdad es que fue una gran plática. Creo que a muchos nos llamó la atención y nos abre muchas preguntas a contestar más adelante, porque creo que más que tener respuestas, lo que encontramos es dudas que nos quedan, datos que nos dan elementos para poder seguir pensando un problema que creo que es muy serio. Antes de entrar a la parte de preguntas al propio doctor, quisiera comentar que hubo comentarios diversos en torno al doctor Meyer. Voy a mencionar uno, Georgina Ruiz Toledo, que nos dice: la visión del doctor Meyer, la capacidad de encauzar a sus alumnos, de interpelarnos, de concientizarnos. Gracias por todo lo que nos compartió. Mi sentido pésame a su familia y comunidad académica. No quería dejar de comentar esta referencia al doctor Meyer. Y bueno, en lo que llegan preguntas, quisiera yo aprovechar que tengo la voz para preguntarle al doctor Beltrán. Cuando presentó sus láminas, una que me llamó mucho la atención es el perfil de quienes resultan paradójicos, y en particular el aspecto de escolaridad. Y recordé todos esos elementos sobre la conformación de la opinión pública y la capacidad de expresión de opinión pública de alguien que llegó incluso a afirmar que la opinión pública no existe, que es Pierre Bourdieu. Y me referiría particularmente a su libro sobre la distinción, en la cual hace énfasis en las distintas capacidades de los grupos sociales, de las redes sociales, en razón a su capacidad formativa e informativa para poder conformar una opinión. Y qué tanto lo que estamos encontrando en parte de esto que denominas
que domina, doctor, como paradójico, es un problema de respuestas que se toman al aire de personas que no tienen una opinión conformada, puesto que carecen de las herramientas para conformar una opinión consolidada respecto al hacer público. Hay una lejanía con el hacer público y una carencia de habilidades para poder interpretar el hacer público. Sería la primera duda que me surgiría. Creo que es una vertiente que habría que aproximarse, pero bueno, escuchar la opinión de una persona como usted, doctor Beltrán, por quien ha pasado miles y miles de encuestas, creo que sería muy interesante. De alguna manera lo que subyace tu comentario es que no vinculan el juicio sobre las capacidades del candidato o las capacidades del gobernante, porque no están debidamente informados o capacitados para hacerlo, ¿no? En primer lugar, yo nunca he considerado como investigador que ese es un juicio de valor de alguna manera sobre la opinión que estamos recogiendo. Y en ese sentido, pues en fin, habría que explicar y hay manera de hacerlo en las encuestas, que efectivamente la opinión puede estar equivocada, comillas, comillas, o no. Pero yo creo que nuestro trabajo es recoger la opinión que está ahí, la que es, y con base en ella, pues hacer lo que tengamos que hacer con ella, interpretar, reportar, señalar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, aquí lo que es importante es lo que sigue y que es la responsabilidad que acabamos teniendo como investigadores y más como difusores de la opinión pública. He leído pues no sé, pero muchísimas definiciones de opinión pública, y la que me acabó gustando más es la que dice, pues la opinión pública son esos numeritos que unos señores que dicen que hacen algo con mucho cuidado publican en los medios de comunicación. Y creo que es cierto, eso es lo que llamamos opinión pública. Eso es, entonces, bueno, eso me lleva a lo primero, la gran responsabilidad que tenemos y la gran responsabilidad que tenemos frente a la producción absurda de números que hay hoy día. Y la segunda es que, pues, nuestro trabajo, si eso es la opinión pública, el número que vamos a reportar, pues nos toca explicar, más bien, encontrar relaciones, encontrar asociaciones entre una variable y otra y todo. Pero si juzgamos de alguna manera la calidad de lo que estamos recibiendo, creo que nos podemos equivocar. Si la gente está capacitada o no para dar la opinión o no, no es un tema que a mí me preocupe. Y cuidado, porque lleva a una conclusión muy difundida a veces, que no tiene la capacidad para votar, porque no está informada debidamente de la calidad y de los temas. Y aquí viene lo que sabemos que está en la literatura desde hace muchos años, y es esta idea de que la gente construye sus opiniones probablemente a través de simplificaciones, heurísticos le llaman, Tetlock, Snyderman, todos ellos, que simplifican la complejidad de una realidad a través de distintos mecanismos. Uno de ellos, destacadamente, es la identidad partidista. Entonces dice que tal o cual cosa, pues es del PRI, entonces si es priista el cuate, entonces está bien, y ya no me esfuerzo más. ¿Eso está bien o mal? Yo creo que no lo sé. Es la realidad, así es, y nuestro trabajo es identificarlo y explicarlo, pero difícilmente juzgarlo. La lógica de Pierre Foucault no es de descalificar, sino de encontrar variables que nos hablan de el bagaje cultural a partir del cual se toman y se forman las opiniones.
eso sí es algo que podemos aproximar a través de encuestas y que sí podemos valorar. Estaríamos de acuerdo en ese contexto. Lauro Mercado, tengo idea que tenía la intención de participar, por favor. Gracias. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Muy interesante, muy padre la presentación. Y, de hecho, mi pregunta va un poco en la misma línea de esta discusión que están haciendo, con un pequeño twist. Es decir, efectivamente, en la identidad partidista lo que te genera es este atajo mental, afectivo, pseudo, irracional, pero no porque la persona sea irracional, sino porque por cómo funciona el cerebro, filtra información, no le interesa información que contradiga su sentimiento o su creencia, y entonces ya no renueva su juicio, ¿no? O al menos una parte de la teoría de identidad partidista viene de ahí, hay otra más racionalista, como de Fiorina. Sin embargo, la pregunta tiene más que ver, en este caso, con que quizá no es tanto que haya aumentado la identidad partidista como tal, sino pues una categoría similar, solo que no dirigida a un partido, sino a una persona, es decir, una especie de identidad amloísta. O sea, yo soy López Obradorista, amlover, o como lo quiera uno llamar, y al haberme autodefinido como tal, empiezo a actuar como si fuera una especie de identidad partidista, de no escucho críticas, no me expongo a información contraria, y si la llego a recibir, pues la tergiverso en mi mente de tal forma que le quito peso, le cambio el sentido y hago, bueno, mi cerebro hace todo lo posible para no cambiar. Eso como una posible explicación a por qué ante semejante, gap o brecha entre el acuerdo y el desempeño, pues la gente no está cambiando. Y en ese sentido, y ya más en una beta más práctica, político-estratégica, pues quizá lo relevante es que si uno identifica a ese tipo de electorado, pues quizá ese ya no es a uno al que hay que ni buscar convencer ni buscar desconvencer, más bien enfocarse en todos los que no tienen ninguna identidad, los que serán los switchers o cosas por el estilo. No sé, ¿qué opinan? Gracias, Lauro. Muy atinado el comentario, muy pertinente. A ver, la identidad partidista no se debe haber aumentado, porque aquí estamos hablando con Morena, ¿no? Y sus aliados. La identidad partidista es con partidos. Y no me queda claro que haya aumentado, ¿no? Mucho al contrario, probablemente entre el momento de la votación y ahora sea más pequeña. Y digamos que aquí es donde lo que planteas ¿qué función juega? Yo creo que en este caso, de las que tú mencionaste claramente, creo que más es de selección de información, eso es cierto, o sea, no creo que haya tanto de rechazo y de confrontación en lo que opinan, por lo que yo he visto en encuestas, es más de selección, ¿no? O sea, las medicinas no llegan, cosas que mucha gente padece personalmente, pues es una información que no critico, no nada, simplemente no la selecciono como fuente de formación de mis opiniones, ¿no? Entonces, no es tanto que rechace o advierta. Ahora, y aquí viene ¿por qué no cambian? ¿Por qué siguen estando de acuerdo a pesar de que reciben estas señales específicas? Pues yo quiero volver a lo que dije en la presentación, porque el juicio sobre la persona es genérico. Es más, está basado en dos dimensiones. Una fundamental, que es esta capacidad que sigue teniendo de mostrarse como alguien distinto, diferente, novedoso, que no se parece nada al pasado. Y obviamente, pues todo su discurso está
construido a partir de este concepto. Todo el pasado es malo, todo el futuro es bueno, etcétera, ¿no? Esta dualidad que ha sido capaz de crear, que siempre es muy efectiva en política. O sea, ya cuando hay más de un concepto binomial, pierde eficacia en lo político, ¿no? Que es el caso de todas las, bueno, es universal eso, ¿no? Y entonces, aquí el punto es por qué no cambia. Creo que lo que quise señalar, insisto y reitero y retomo ahora, Lauro, es esta idea de que el juicio está en otra parte, no está, aquel juicio que lo puede hacer cambiar está en otra parte. Ahora, obviamente, aquí está en esta novedad, y el segundo aspecto que sí tiene muy acreditado es este de honestidad. O sea, no solo él es honesto, sino que es una política pública que él puso en la agenda, que él encabeza y que él, digamos, personifica y encabeza, aunque tenga muy pocos resultados, porque esa es la realidad, ¿no? No importa, es una dimensión más de manera de ser que de política pública específica. Quizás ahí es donde más claramente se ve esto que digo, que es porque es así, me importa más que porque esté dando resultados o no en esta dimensión concreta, que él ha puesto en la agenda de una manera espectacular y muy exitosa. Ahora, el gran reto que tienen, y digo tienen porque aquí se involucran partido y persona, es la elección que viene, ¿no? Y aquí me voy y de regreso a la selección electoral. ¿Hasta dónde van a lograr que la persona y el partido se identifiquen de tal manera que todas estas virtudes transminen al partido, etcétera? Pues de eso depende mucho del resultado que viene. Yo creo que es muy difícil y poco probable, porque ahí me remito al principio de la plática. Las opiniones específicas por los partidos son bastante negativas y segundo, este es un partido demasiado joven que no como quiera que sea, pues ahí está, ya es una realidad impresionante, ya ha ganado los votos que ha ganado, pero ya en competencias locales, y aquí quiero subrayar un concepto que es relevante. Todas las elecciones son locales. Y en este caso estamos hablando de elecciones locales en las cuales personas, candidatos, fuerza específica de los partidos en la localidad es muy relevante. Y entonces, esta cosa general que es el presidente con todas las virtudes que tiene y una competencia que se decide en dimensiones locales, difícilmente se empatan. Entonces, a donde voy con esto es que ¿cómo le van a hacer para subir al presidente a la elección? Pues va a ser un reto muy importante. Yo creo que le van a lograr solo muy parcialmente, y que, como es la historia de las elecciones locales, se dirime más en dimensiones locales específicas. El micrófono estaría abierto para que quien quiera participar de los prácticamente 20 presentes, así es que si alguien más quiere comentar algo, adelante, por favor, pida la palabra. En el chat de Facebook hemos recibido básicamente condolencias por el suceso del doctor Meyer. Por lo pronto, yo agradecería muchísimo al doctor Beltrán su participación. Creo que es muy ilustrativa, creo que nos abre muchas vertientes para reflexionar y nos deja con dudas y con tarea de seguir explorando y tratar de entender y explicar un fenómeno que nos resulta poco comprensible y que creo que nos estuvo dando a lo largo de su plática una serie de posibilidades de por dónde analizar. Tengo la mano de Francisco Aceves levantada, si puede hacer el favor de platicar. Esta es una pregunta no tanto que me resulta de esto, sí, la cuestión de las contradicciones y las paradojas sí está muy presente, y creo que en este gobierno se ha todavía profundizado mucho más, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿cómo es posible que con casi 200,000 muertos tenga estos niveles de aprobación, verdad? Etcétera, etcétera. Y sí es paradójico. Lo que no me termina de satisfacer
es ese tipo de respuestas, que en dónde está, en dónde se da o cuál es la cuestión de la paradoja. Yo estoy trabajando ahora en este ámbito de la opinión pública, pero no tanto a nivel demoscópico, sino más bien a nivel cualitativo, a nivel de la constructiva. Yo creo que no podemos quitar o desconocer que una característica de López Obrador, sí, es ser diferente, pero ser diferente no nos dice exactamente casi nada, sí, porque podría ser diferente en muchas cosas, pero específicamente, ¿cuál es la diferencia? Y yo creo que tiene que ver con su característica populista que tiene. Sí, yo creo que ahí hay un elemento que ha venido a emerger, que como que todavía no se acaba de digerir, y en gran parte también un poco producto de la simplificación que se hizo en la campaña electoral sobre el populismo, con una degradación del concepto y no con una que es un fenómeno que se debe a contextos históricos, estructurales, y del cual casi es inevitable su emergencia, como yo creo que sucedió en México. Pero yo creo que aquí, que en esta cuestión de esta persistencia y esta buena aprobación que tiene el presidente, cuando en sus principales rubros ha sido pobremente calificado o más bien descalificado, tiene que ver mucho con estas características del discurso populista. Tiene que ver que más que estar pensando en elementos de tipo racional, tenemos que entender que este tipo de decisiones y de adhesiones tienen un impulso emocional, tienen una cuestión de creencia. La 4T se ha convertido no solamente en un eslogan o en un logo, sino en una creencia real, una creencia que está sustentada en una narrativa de la historia, muy a su conveniencia y muy a su manera, pero que para el pueblo en general, porque es otra cuestión también importante, que tiene que ver la cuestión discursiva. La cuestión discursiva no es tanto lo que dice, sino cómo lo dice, incluso la sintaxis como lo dice, los performances que utiliza, la mañanera como un elemento central de toda la conformación de su política pública, de toda la dirección de su gobierno, y a quienes llega y por dónde llega. Entonces, creo que la visión que nos dan las encuestas de opinión es una cuestión muy limitada. Había que irnos más allá y explorar otro tipo de investigaciones y metodologías más de tipo cualitativo, grupos de discusión, entrevistas a profundidad, para encontrar que las raíces de esta adhesión pues tiene que ver con el surgimiento y con la consolidación de una creencia popular, una creencia, estamos ante la emergencia no de AMLO, estamos ante la presencia del obradorismo. Y el obradorismo es algo que confluye, algo que porque la gente encuentra en él la respuesta para sus necesidades. Y lo más curioso está que esto lo encontramos tanto en los sectores bajos, en los sectores populares, perdón por la palabra bajo, en los sectores populares, en los sectores de menos ingresos, como en los sectores calificados. O sea, yo tengo colegas, doctores, SNIs, etcétera, etcétera, que están firmemente alineados al obradorismo, ¿sí? Y que su discurso es igual al de las mañaneras, ¿no? A una crítica responden con una justificación o con un contraataque. O sea, yo era simpatizante de la 4T, pero desde que empecé a establecer divergencias, ya me ubican con Loreto ahí. En fin, o sea, yo creo que el fenómeno lo tenemos que entender y lo tenemos que tratar de captar más en su complejidad. Sí ayudan las encuestas, sí, claro, son pistas, pero creo que las soluciones que se están dando todavía no son satisfactorias, al menos a mí no me satisfacen. Disculpen un poco la extensión, pero creo que tenía que redondear un poco la pregunta. Yo respondería de entrada que estoy de acuerdo, que generalmente cuando hacemos una investigación y tenemos recursos, empezamos con técnicas de tipo grupo de enfoque o etnográficas, ¿no?
Y obviamente, ¿por qué? Porque eso, o sea, porque si no uno corre el riesgo de que la pregunta y la pregunta de investigación general es la que trae el investigador en la bolsa, ¿no? Entonces, el instrumento va solo a probar eso que trae. Entonces, generalmente, si tenemos, repito, recursos, porque por parte del problema de la investigación, tratamos de hacer investigación cualitativa, ¿no? Para afinar el cuestionario, para afinar la pregunta de investigación, para ver. Si tenemos todavía más recursos, generalmente también volvemos a estudios cualitativos para que los números, esos números agregados que obtenemos, pues también tratar de entender un poco más lo que significan. Pero sí quiero señalar algo muy importante, Francisco, y es que la riqueza de lo cualitativo la subrayo, la sostengo y la comparto, pero ahí sí es muy importante que lo que uno está haciendo es una inferencia con pocos datos hacia lo general. Es decir, 1.200 personas y yo infiero hacia la población total con base en ese número acotado. Y la gran ventaja que tienen las encuestas es que tienen un método consistente, lo que quiera que quiere decir científico, yo simplemente subrayaría consistente y replicable para hacer esa inferencia de lo individual o de lo acotado a lo general. Y en ese sentido, es donde la investigación cualitativa que uno espera que le dé sustento en la formulación de hipótesis y de preguntas específicas del cuestionario, pues cobra una dimensión generalizable o por lo menos extendida a tal. Y además nos permite segmentar esta opinión agregada por distintas variables. Y aprovecho para hacer un comentario sobre la segmentación. Estamos muy acostumbrados a segmentaciones sociodemográficas y yo los invito a que exploremos otras, porque luego lo sociodemográfico casi nunca sale ya significativo y a partir de identidades distintas, ¿no? Identidades que habría que definir con cuidado, ¿no? O sea, digamos, la probabilidad que alguien viviera cerca de la universidad votara por López Obrador en 2018 era casi de 1, ¿no? La probabilidad de que alguien fuera un profesor universitario y votara por López Obrador era de 1. No creo que casi, estoy seguro de que era de 1. Hasta mi hija, que es investigadora del Instituto de Ecología. Entonces, obviamente estas identidades se crean, se generan y es muy importante que sepamos identificarlas, sobre todo cuando hagamos segmentación de los estudios agregados que presentamos en las encuestas. Pero me quedo con un comentario muy importante, Francisco, gracias por tu intervención. No puedo estar más de acuerdo que si no incorporamos investigación cualitativa, nuestras hipótesis y nuestros instrumentos mismos van a ser limitados. Y por cierto, también subrayaría otra, la investigación tiene muchos años y tiene muchas cosas. Reforma publica desde cuando Lorena, desde 1989, 90, ya no me acuerdo, ¿no? Hay mucha... 94. Hay mucha investigación ahí, una serie explica muchísimo más que una investigación concreta, y proyectos como el estudio comparado de estudios del CSIS, pues, los latinobarómetros, esto y todo, nos dan otra dimensión muy importante. O sea, se sorprenderían ustedes que la identidad partidista creo que es en Dinamarca, es del 90%, y en Japón creo que es de 0, no sé, ¿me entiendes? Estamos en dimensiones que nos permiten ubicarnos comparativamente, siempre tratar de explicar lo que estamos haciendo con una dimensión temporal y, de ser posible, con dimensiones espaciales debidamente definidas. Entonces, eso enriquece la investigación de una manera muy importante y yo lo recomiendo siempre. Para mí ha sido un gran placer estar con el proyecto del CSIS desde su inauguración hasta hoy. Por cierto, a ver si hay recursos para hacerlo este año. Pero es un proyecto largo, persistente, que ahí ha estado, que me permite decir cosas como
esto que se llama la eficacia política, ¿no? Mi voto cuenta y mi voto hace una diferencia. Pues allá hay una hipótesis maravillosa, cambió en estos años de democratización o de elecciones confiables, ¿cambió esa percepción o no cambió esa percepción desde el 97 hasta el 2018, ¿no? Ese tipo de dimensión en el tiempo y en el espacio da pistas interesantísimas que siempre es bueno explorar. Gracias, doctor. A ti. Comentaría yo que el doctor Leonardo Valdés, el doctor Gustavo Mechoeiro y el doctor Castro Cornejo envían condolencias y son un homenaje del doctor José Antonio Meyer. Adicionalmente, personas como Estefanía Palma, como Dan Varela, como Leticia Ramírez, y como Alberto Sánchez felicitan al doctor Beltrán por su conferencia, posición a la que me sumo, y reitero, no sé si alguien más quiera tomar el micrófono, quiera comentarnos algo. Estamos ya cerca del tiempo límite, entonces ustedes díganme si hay alguien que todavía gusta participar. Escuché el nombre de Rodrigo Castro. Quiero subrayar, reiterar y señalar que el trabajo del Estudio Nacional Electoral 2018 y los que se hagan posteriormente son un esfuerzo colectivo en el cual juega un papel determinante Rodrigo Castro del CIDE y nuestra compañera Sandra Ley del CIDE. Son con ellos dos con los que he venido realizando esto últimamente. Con ellos he tenido la oportunidad de publicar y nada más porque dijiste el nombre y no me quedaba claro que lo había subrayado debidamente. Gracias. No creo que de subrayarse es alguien que ha sido incluso cercano ya a nosotros y que qué bueno que esté trabajando contigo y que es una gente de primer nivel y de gran valía. Y creo que su apoyo es muy, muy importante para el desarrollo de tu trabajo. Y bueno, qué bueno que estén sumando esfuerzos. Creo que el trabajo colectivo hoy día es necesario. Pues si no hay más por el momento, reitero el agradecimiento al doctor Beltrán. De veras, creo que es una plática que nos abre muchos horizontes y nos deja una tarea muy firme. Y a continuación quisiera pasar rápido al boletín de actividades programadas para que podamos ver qué es lo que sigue en la agenda y cómo continuaríamos de lo que ya está programado, a reserva de que desde luego podamos retomar esta agenda como colectivo una vez que lamentablemente carecemos de nuestro líder, amigo y guía al avance de este proyecto, pero pasemos al boletín, por favor. Boletín CIOP. El próximo miércoles 17 de febrero, de 12 a 14 horas, se realizará la segunda mesa de diálogo del foro Encuestas y Elecciones, con el tema Metodologías, Muestras y Aplicaciones. Participarán en el panel las doctoras Isabela Cordoneanú y Fernanda Zamuano, el doctor Rodrigo Salazar y el maestro Ricardo de la Peña, bajo la moderación del doctor Carlos Ramírez. El viernes 26 de febrero, de 12 a 14 horas, se realizará la tercera sesión del Seminario de Opinión Pública con la conferencia del profesor Michael Wagner, titulada Wrongs and Rights, Polling in the 2020 US Elections. Bueno, creo que con eso daríamos por terminada la sesión del día de hoy. De veras, agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes. Nos acompañaron ya sea a través del foro en Zoom, ya sea a través de los canales de Facebook y de YouTube. Y en primer término agradezco al doctor Ulises Beltrán. La verdad, fue una gran conferencia que creo que nos deja con un muy buen sabor de boca y con gran confianza de que tenemos vías para trabajar y que, bueno, contamos ahorita ya con un poco más de orientación. Algunas ideas que nos expuso el doctor Beltrán creo que son muy provocadoras para que continuemos y corroboremos si por allí vamos. Y
retomaría yo algo que es muy importante. Creo que es momento de avanzar mucho hacia lo psicográfico, hacia elementos de otra naturaleza, más allá de lo demográfico y lo socioeconómico, para completar el cuadro de lo que tiene que darnos elementos para explicar. Y por psicográfico me refiero a todo un conjunto de elementos que a ratos hemos probado baterías, pero que no hemos consolidado todavía y que tendrían que darnos pistas de qué es lo que está detrás en términos de personalidades y características del pensamiento de los seres humanos, de los mexicanos, que motivan o hacen diferente o definen puntos de vista, aprobaciones, preferencias electorales. Creo que es una tarea titánica, pero que tenemos que afrontar. Si no hubiera más comentarios, agradezco nuevamente al doctor Beltrán y a todos ustedes su presencia y pues me despido y despido esta reunión. Muchas gracias y espero que puedan volver a verla pronto en YouTube para que puedan reiterar el conocimiento de lo que hoy se nos ha proporcionado. Gracias mil. Para mayor información y contenido de la Cátedra Internacional de Opinión Pública, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes.